muy buenos días a todos. Un gusto que estén acá, que estén viendo este directo y los que lo vean cuando luego suba la versión o quede en YouTube la versión en diferido, que también la puedan ver. Me alegra muchísimo. Fue una idea que se me ocurrió hace unos pocos días para apañarnos con esto de la cuarentena. Yo supuse que el día de hoy íbamos a estar en cuarentena. No lo estamos, pero sé que algunos países vecinos sí lo están, entonces para apañarnos en este contexto en el cual estamos encerrados algunos en nuestras casas, me pareció que era una buena idea. Entonces vamos a comenzar y lo primero que les voy a pedir es que me digan ustedes, como están ahí en el chat, yo estoy viendo la ventana del chat, me cuenten ustedes qué es lo que ustedes entienden por astronomía. Esa es la primera cosa que les quiero preguntar. Y veamos a partir de lo que ustedes me dicen si podemos construir alguna definición de qué es lo que es la astronomía y para qué sirve. Ya me dicen las estrellas, el estudio del cielo, el estudio de los astros, el estudio de las estrellas y los planetas, el estudio del cosmos, el estudio de los cuerpos celestes, el estudio del universo. Ya, muchas cosas similares, ¿no? El estudio de los astros. Aquí me dice Ezequiel que sirve para detectar los asteroides que pueden llegar a la Tierra. El estudio de los astros. Ya, perfecto. Ya con eso tengo una idea de lo que de la noción que tienen de astronomía. Lo primero que voy a decir de la astronomía y lo primero que uno debiera pensar cuando uno piensa en astronomía es que la astronomía es una ciencia. ¿De acuerdo? Entonces cuando uno piensa en astronomía, yo sé que lo primero que se viene a la mente son los objetos que están en el cielo, pero la astronomía es una ciencia. Entonces lo primero que vamos a decir es que la astronomía es una ciencia y es la ciencia que se dedica a estudiar el universo como un todo y las componentes que tiene el universo. Y usando la física, al área que se llama la astrofísica, uno trata de comprender los procesos naturales que ocurren en el cielo o fuera de la Tierra, usando la ciencia, es decir, el método científico. Claro, me dice Felipe acá, pero el método científico necesita poder experimentar de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, este es un apunte que escribí hace un tiempo atrás para mis estudiantes y donde abordo el concepto de la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo utiliza la ciencia? Luego les voy a compartir este material para que ustedes lo puedan tener y lo puedan leer con calma. Pero, por ejemplo, cuando uno va a la RAE, se encuentra estas 4 acepciones de ciencia, ¿no? La primera que dice la RAE es que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales. Vaya definición, ¿no? Después, la segunda excepción tiene que ver con un saber o una erudición. Y después se habla de una habilidad, una maestría. Y en el punto 4, o la sección cuarta, dice que es un conjunto de conocimientos relativo a las ciencias exactas, físico-químicas y naturales. Bueno, el diccionario es un diccionario, simplemente no tiene ninguna validez científica, ¿no? Pero sin embargo es donde uno va a consultar por las palabras cuando quiere saber su significado. El problema que tiene la definición que da la RAE, o los problemas que tienen, es que según el punto 2 y 3, prácticamente cualquier cosa puede ser una ciencia. Y eso nos lleva inevitablemente a entrar a distinguir entre lo que vamos a llamar pseudociencia y lo que es la ciencia propiamente tal. Las pseudociencias van a ser aquellas que no usan el método científico para obtener alguna forma de conocimiento, si es que realmente a ese conocimiento se le puede llamar como tal, ¿no? Entonces, vamos a clasificar a 2 formas que parecen científicas, que una usa el método científico y la otra no. De alguna manera, entonces, el método científico va a ser como la corroboración de que ese conocimiento se le puede llamar una ciencia. Yo sé que va a haber gente que va a ser, no sé, de humanidad y algo así, y no van a estar de acuerdo con esta definición de ciencia o con esta forma de entender la ciencia, pero esta es la forma de entender la ciencia que tienen los científicos. Y por lo tanto, cuando yo estoy hablando de ciencia, me refiero a la ciencia que hacen los científicos. Bueno, ¿qué es lo que es el método científico? Voy a dejar acá
destacado una definición que doy en particular de ciencia. Entonces voy a decir que la ciencia es un conjunto de modelos de la naturaleza que tienen un carácter predictivo y que son construidos a través de un procedimiento conocido como el método científico. En esta definición destaqué 3 palabras, bueno, en realidad son 4, pero 3 conceptos, ¿no? El primero, que es el de modelos, el segundo, que es de predictivo, y el tercero, que es de método científico. Y estas palabras claves significa que estos modelos de los que yo estoy hablando, que son estos modelos que vamos a construir de la naturaleza, son modelos que están basados en ciertas hipótesis y que van a permitir establecer ciertos principios que vamos a denominar leyes de la naturaleza. O sea, las leyes de la naturaleza son como los fundamentos que están basados en ciertas hipótesis que van a permitir construir un modelo de la naturaleza. Por ejemplo, una maqueta es un modelo de un edificio, ¿no? Por llamarle de alguna manera para contextualizar, ¿no? Pero la maqueta no es el edificio, sino que es simplemente una representación de ese edificio. En ciencia, estos modelos típicamente son modelos teóricos, físico-matemáticos también, y que lo que intentan hacer es describir la naturaleza. No significa que la naturaleza sea exactamente como los modelos, sino que simplemente los modelos son una representación. Ahora, en ciencias, a partir de la observación y los experimentos, uno puede construir diferentes modelos que expliquen y modelen exactamente los mismos fenómenos. Ahora, si yo tengo 2 modelos o 2 teorías acerca de un mismo fenómeno, ¿cómo distingo cuál de las 2 es la correcta y cuál no es correcta, o cuál debo seguir y cuál no debo seguir? Entonces, aquí entra la segunda palabra clave, que sería la predicción. Un modelo en ciencia que esté basado, que sea construido a través del método científico, deben tener la capacidad de predicción. Es decir, el modelo, si por ejemplo yo digo, la gravedad es una fuerza que atrae los cuerpos que tienen masa. Y digo, bueno, en ese contexto, si yo suelto un objeto, aquí tengo mi cámara, suelto un objeto, y ese objeto debería ir o ser atraído por la Tierra, y cuando yo suelto este objeto, ese fenómeno no ocurre, suponiendo que no hay ningún otro efecto que esté actuando sobre este lápiz. Entonces, en ese contexto, voy a decir que el modelo no es correcto y lo voy a desechar. Entonces, la forma de desechar los modelos es a través de la predicción. Si el modelo predice cosas y luego cuando vamos a observar esas cosas que predijo el modelo no ocurren, entonces el modelo no es el correcto, y esa es la forma de seleccionar entre un modelo y otro. Y bueno, el método científico, me voy a referir enseguida y voy a detallar qué es lo que es el método científico, pero es un procedimiento, básicamente un procedimiento, es como una receta que está basado en algunas fases, que una de ellas es fundamental, que es la observación. Luego hay una fase de razonamiento, que es donde uno construye el modelo a partir, o genera la hipótesis para construir los modelos. Y luego hay una fase de experimentación que se realiza solo si es que es posible. Veamos si es que tengo comentarios en el chat. Tuchón, que me dice hipótesis y después teoría, ¿o será al revés? No. A ver, voy a explicar esa idea. La hipótesis es como las primeras ideas que uno propone. Y luego las teorías se construyen a partir de estas hipótesis. Una teoría puede tener más de una hipótesis. Entonces, las teorías están basadas en hipótesis. Y después uno testea a través de experimentos si las hipótesis son correctas o no, a través de un procedimiento que se llama la prueba de hipótesis. ¿Cuándo inicia y qué se hacía antes de ello? ¿Se considera ciencia? A ver, chuta, complicado. La ciencia propiamente tal comienza o tiene sus orígenes a partir del contexto del método científico con Galileo. Galileo es quien introduce la idea del método científico, de la experimentación para llegar al conocimiento. Entonces, antes de eso, ahí podemos trazar como 2 grandes etapas, ¿no? La etapa de la antigüedad, donde estaban los griegos, y los griegos pensaban que la forma de llegar al conocimiento era a través del razonamiento humano, es decir, a través de solamente el razonamiento uno podía construir prácticamente cualquier cosa, incluso entender la naturaleza. Luego viene la etapa cristiana,
que es donde aparece la idea de que el conocimiento se llega a través de la iluminación divina. Es decir, existen unas pocas personas que son tocadas por Dios y esas personas Dios les revela el conocimiento. Entonces hay un viraje importante en la historia, desde la forma en que tenían los antiguos griegos principalmente, de construir a través del razonamiento la forma de entender la naturaleza, para luego pasar a una forma religiosa en la cual no somos nosotros los que entendemos el universo, sino que es Dios el que nos va a iluminar con este conocimiento. Galileo rompe con esto en 1600, aproximadamente en 1600, o hacia un poco antes en realidad, introduciendo como base fundamental de la construcción de los modelos el método científico. Entonces, si quisiéramos realmente decir, bueno, ¿cuándo se puede considerar ciencia? Bueno, eso es relativo. Es cuando alguna área del conocimiento empieza a utilizar el método científico. Estoy siempre hablando de las ciencias que intentan estudiar la naturaleza, no la ciencia que hacen los científicos. Bauglas me dice, ¿cuál es la diferencia entre ley y teoría? A ver, las leyes lo que hacen es relacionar dos cosas que aparentemente son inconexas. Las leyes lo que hacen es entregarnos alguna relación matemática entre dos conceptos que son aparentemente inconexos. Por ejemplo, la ley de gravedad lo que hace es relacionar la atracción que tienen los cuerpos con, por ejemplo, la masa de los cuerpos y la distancia que los separa. Entonces, uno se podría preguntar, ¿pero qué tiene que ver la masa con la gravedad? Bueno, eso es una pregunta más filosófica, pero antes de la ley de gravedad nosotros no sabíamos que la masa de los objetos o la materia de los objetos era capaz de generar esta interacción de gravedad. Así que esa es la diferencia, o sea, eso es lo que se entendería yo como una ley. Pero sin embargo, una teoría es un conjunto de leyes que están basadas en hipótesis. Por ejemplo, la teoría electromagnética tiene 4 grandes leyes. La ley de Gauss, la ley de Faraday, bueno, la ley de Gauss tiene 2 variantes, una para el campo eléctrico y una para el campo magnético. La ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. 4 leyes. Entonces, esas 4 leyes componen el electromagnetismo. Bueno, además de una ley de fuerza que es la ley de Lorentz. Me pregunta Maximiliano González la diferencia que existe entre astronomía y cosmología. Sí, mira, la cosmología es un área de la astrofísica que lo que intenta es entender el universo como un todo, sin preocuparse de los detalles de las componentes que están dentro. Es decir, para la cosmología no es relevante, por ejemplo, los planetas o nosotros como seres vivos, sino que las unidades más mínimas relevantes para la cosmología son las galaxias. Entonces, la cosmología estudia el universo a gran escala. ¿Qué significa eso? Que significa que los objetos más pequeños de interés de la cosmología son las galaxias y las agrupaciones de galaxias. Y a través de esto y las leyes de la naturaleza, entender desde cómo se originó el universo, cómo llegó a la fase actual en la que está el universo y qué va a pasar con el universo después. En cambio, la astronomía estudia, aparte de la cosmología, estudia también lo que está dentro de las galaxias. Es decir, las estrellas, los planetas, las nebulosas. Me voy a detener entonces en el método científico. Lo interesante es que la palabra método es una palabra que tiene origen griego y que si uno la tradujera literalmente significaría algo así como camino hacia el conocimiento. Entonces el método científico parece casi poético, ¿no? El método científico, que es una combinación de palabras griegas y latinas, significaría el camino hacia el conocimiento. Y lo primero que tengo que decir acerca del método científico es que el método científico es un procedimiento. O sea, y no es un procedimiento único. Es decir, el método científico no lo aplica de la misma manera un microbiólogo que un astrónomo o que un químico. Son formas diferentes de aplicar el método científico porque, como les decía, el método científico es como un patrón de comportamiento más que una receta con pasos específicos. Pero si es que uno tuviera que de alguna manera rescatar de todas las áreas de las ciencias que ocupan el método científico cuáles son como las fases clave, la primera a la cual me referiría es que hay una observación sistemática y a esa observación hay una cierta medición de algo. Es decir, observación y medición sería como la primera gran fase del método científico.
Después hay otra fase que es una fase teórica, que es donde uno formula hipótesis, hace análisis de datos y modifica, si es que ya existían hipótesis, modifica la hipótesis a partir de los datos. Y una tercera fase, que sería la fase de experimentación, solamente cuando esta fase es posible. Por ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar la historia del ser humano, ¿no? Y quisiera hacer experimentos con seres humanos acerca de distintas posibilidades o posibles hechos históricos, ¿no? Yo sé que es un ejemplo ridículo, pero es un ejemplo que se me ocurre. Entonces, por ejemplo, éticamente no podríamos hacer experimentos por razones humanas, no por razones de derechos humanos. Entonces, no siempre es posible la experimentación, pero aquí estamos hablando de una limitación ética. A veces existen limitaciones físicas para poder hacer los experimentos. Por ejemplo, si un experimento requiriera un acelerador de partículas del tamaño de una galaxia, eso no es posible. Entonces, esa fase experimental no es posible de realizar. Y a veces esa fase experimental se reemplaza, en el caso de la astronomía, por la observación. O sea, lo que se hace ahí es observar. Entonces, cuando uno no puede realizar los experimentos, lo que uno tiene que hacer es simplemente seguir observando o, en los tiempos modernos, realizar simulaciones. Es decir, simular cómo sería el comportamiento y sacar conclusiones a partir de esto. Un ejemplo que no tiene que ver con astronomía, pero que es sumamente instructivo acerca de cómo funciona el método científico, es justamente la teoría de Darwin del origen de las especies. Es decir, cómo Darwin, a través de un viaje, realizando un viaje a través del mundo, es capaz de observar sistemáticamente en diferentes lugares especies, sus comportamientos, sus características comunes y sus diferencias, para proponer una hipótesis como justamente es la del origen de la especie y es la base de lo que conocemos como la evolución, ¿no? Entonces, sin tener que entrar en los detalles del modelo de Darwin, es una forma muy instructiva de entender cómo funciona el método científico y es una forma de verlo incluso desde fuera de la astronomía, ¿no? Ahora, para comprender qué significan estas construcciones de modelo, lo que uno debe tener siempre en consideración es que nuestro cerebro crea una imagen, una representación de lo que es el universo. Nosotros no vemos realmente el universo como es porque nuestros sentidos son limitados. Es decir, nosotros podemos observar la luz, por ejemplo, o las ondas electromagnéticas o la radiación electromagnética, la podemos observar en un rango muy pequeñito que se llama el espectro visible. La gran parte del espectro electromagnético no es accesible a nuestros ojos y en los tiempos modernos lo que hemos hecho es desarrollar instrumentos que pueden observar en esos rangos en los cuales los humanos no lo permiten. Eso significa de alguna manera que el ser humano ha construido equipos que están ampliando sus propios sentidos para poder acceder a una realidad un poco más amplia de las limitaciones físicas que nosotros tenemos. Para el caso de la astronomía, nosotros simplemente podemos observar, no podemos ir y, por ejemplo, físicamente ver una estrella desde cerca, excepto el Sol, no podemos ver una nebulosa desde dentro, no podemos estar dentro de otras galaxias. Entonces, de esta manera, nuestros propios sentidos nos limitan en la representación que nosotros podemos construir de la naturaleza. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en consideración es que cualquier modelo que uno construya de la naturaleza es un modelo que está limitado, primero, por los sentidos humanos. Pero además de los sentidos físicos humanos, es decir, del tacto, la vista, el olfato, existen limitaciones que tienen que ver con nuestro propio cerebro, que es como nuestro cerebro ha evolucionado para entender la naturaleza en un cierto contexto. Y ese contexto requiere que el cerebro haga interpretaciones de lo que estamos observando. Significa esto, por ejemplo, que un mismo hecho observado por dos seres humanos diferentes puede ser interpretado de diferente manera, a pesar de que el hecho sea el mismo, porque la forma en que nuestro cerebro interpreta tiene que ver con nuestras propias experiencias, con nuestro bagaje cultural y con el contexto histórico en el cual nos toca vivir. Entonces, de esta manera, los modelos que construimos de la naturaleza son modelos imperfectos.
y lo que intentan hacer es aproximarse a representar la realidad, pero jamás la van a poder representar completamente. Ezequiel me pregunta qué software se usan en las simulaciones. Bueno, se usa, depende, aquí hay como dos grandes aristas, ¿no? Unas personas usan el C++ y otras personas usan Fortran. Son como los dos grandes lenguajes de programación con los cuales se hacen simulaciones. Y tal vez algunas personas, los astrónomos en particular, puede que usen Python. Me pregunta Mario Barrientos si los mayas usaban algún tipo de método científico. No que yo lo sepa. Ya, pero claro, me dice Daniel Cachutolo que podemos usar Astroquinta. Astroquinta es un proyecto con un observatorio astronómico que está en Quillota, que permite usar que tiene un telescopio que se puede usar de manera remota. Así que sí, Daniel, te agradezco y me imagino yo que después con Rodrigo Mazuelas podemos conversar el hecho de hacer alguna sesión observacional con el observatorio operándolo remotamente, ¿no? De alguna manera nosotros como individuos construimos una realidad que es propia y personal y es una representación única e irrepetible de lo que entendemos como el universo, entendiendo el universo aquí no solamente como el universo astronómico, sino que todo lo que nos rodea. Entonces, solamente nos enteramos que algo existe porque recibimos de alguna manera señales que captan nuestro sentido o las ampliaciones de nuestro sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escucho un sonido y no veo nada, sé que algo debe haber ahí. Que tal, no lo veo, pero sé que está ahí porque escucho un sonido. O por otra parte, si yo veo algo, sé que está ahí porque lo estoy viendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, las señales que reciben nuestros sentidos, nuestro cerebro la interpreta y eso nos permite construir una realidad. Y esa realidad está sesgada, absolutamente sesgada. Primero, porque nuestros sentidos son limitados, es decir, hay cosas que no vemos, hay cosas que no escuchamos, hay cosas que no sentimos, pero además la interpretación que nosotros le damos a los hechos está cargada por nuestra emocionalidad, por nuestro contexto histórico en el cual nos toca vivir, por nuestra educación y nuestra cultura. Así que la realidad que nosotros tenemos no es esta realidad que le llamo acá la realidad con mayúscula, que está afuera y que es la que finalmente uno querría representar cuando uno construye un modelo científico. Entonces, finalmente, los modelos que vamos a llamar teorías científicos tratan de representar esta realidad, que es la que nosotros construimos en un colectivo de humanos, porque a la otra no tenemos acceso. Bueno, tal vez acá, no sé si vale la pena que le dedique un poco de tiempo a esto de la interpretación, ¿no? A ver, podemos hacer algún ejercicio acá. Voy a hacer un ejercicio y para eso voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a hacer un ejercicio y les voy a pedir que me colaboren por el chat. ¿Listo? Entonces voy a nombrar una serie de palabras que quiero que ustedes memoricen. O sea, que traten de memorizar. Voy a dictar una serie de 10 palabras y quiero que ustedes memoricen o traten de memorizar la mayor cantidad de palabras que yo les diga. Y luego les voy a preguntar si alguna vez les voy a preguntar por palabras y ustedes me dicen si esas palabras estaban o no. ¿De acuerdo? Las palabras son caramelo, azúcar, ácido, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer y tarta. Voy a volver a repetir las 10 palabras. Caramelo, azúcar, ácido, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer y tarta. Y ahora lo que voy a hacer es mirar el chat porque les voy a preguntar algunas cosas. Quiero que me digan, la palabra perro. ¿Vieron la palabra perro? ¿Estaba la palabra perro en lo que yo nombré? ¿Alguien que me diga? Ya, tengo un no. Ya. Ya, ahora les voy a preguntar si
la palabra dulce estaba? Ya, perfecto, me quedó claro que todos tienen claro que la palabra dulce estaba, ¿no? Hay un par que dicen que no, hay alguien que dice no sé. Y ahora díganme ustedes si la palabra dulce estaba o no estaba. Y eso que se las dejé en pantalla un buen rato, para que la vieran. Ya, lo que les quiero decir, claro, exactamente, aquí dice que habían palabras dulces, pero la palabra dulce en sí no estaba. Lo que les quiero decir es que en la construcción de esta idea de nuestro entorno, nuestro cerebro nos mete cosas que no están ahí. Por ejemplo, cuando uno recuerda, imagínense que ustedes algún día que hayan ido a un lugar donde hubieran árboles, por ejemplo, ¿no? Imagínense alguna escena donde que hayan ido a algún lugar, a un jardín botánico, a un parque, o al campo, o a la montaña, o algún lugar donde hayan ido árboles. ¿Ustedes piensan que el cerebro se acuerda exactamente de todas las ramas y todas las hojas tal como se estaban moviendo? ¿O lo que hace el cerebro es recordar como la idea global? La verdad es que el cerebro no tiene la capacidad de almacenar todos los detalles. Entonces lo que hace es que cada vez que nosotros recordamos, recrea, vuelve a crear el recuerdo. Entonces cada vez que nosotros recordamos algo, si bien es cierto, recordamos ciertos elementos, el cerebro crea nuevamente la escena. Y por lo tanto, con el tiempo, uno recuerda las cosas diferentes de cómo ocurrieron. Entonces, en este proceso de la representación de nuestro entorno, el cerebro introduce cosas, el cerebro crea cosas que no estaban allí originalmente. De hecho, en esta imagen, la clásica pregunta es, ¿son esos dos grises iguales o diferentes? Y la respuesta, y yo ya sé lo que me van a decir, es que los dos grises son diferentes, ¿no? El gris de la parte superior es más oscuro que el gris de la parte inferior. Pero si ustedes acercan, por ejemplo, un dedo y cubren la parte central, lo que van a poder observar, bueno, me lo pueden decir ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que observan cuando ponen el dedo central respecto de los grises que aparecen allí? Ya. Perfecto. Son iguales, ¿no? Pero a pesar de que, incluso sabiendo ya que esos dos grises son iguales, cuando uno lo observa sin cubrir la parte central, aparecen como dos grises diferentes. Entonces, incluso siendo conscientes de que la información que está ahí es la misma, nuestro cerebro la representa de manera diferente. Y lo mismo pasa, bueno, aquí puse algunas en este apunte, puse otras cosas más, son unos ejercicios, por ejemplo, acá, en esta figura, si yo les pregunto qué figura hay en la imagen, que es la pregunta que está ahí, yo sé lo que me van a responder. Veamos, me ponen acá en el chat, qué es lo que ustedes ven. Ya, Nicole ve un triángulo, Gonzalo ve una carita feliz, y Cristóbal ve un triángulo, Bartolo ve 3 Pac-Man, alguien más ve un triángulo, 3 personas más ven triángulo, otras personas, Mirna, ¿cómo estás? Ve 3 Pac-Man, otras personas más ven Pac-Man, ¿no? Bueno, como ya se podrán dar cuenta, hay un número importante de personas que ven un triángulo acá. Y la verdad es que en esa figura no existe un triángulo. Bueno, algunos lo pueden haber leído acá, ¿no? En esa figura no hay un triángulo. Lo que hay son 3 círculos que tienen unos sacados, pero de alguna manera nuestro cerebro lo que hace es trazar una línea imaginaria entre cada uno de estos círculos para conformar una figura que no está ahí. En esta imagen no hay un triángulo. Como dijeron correctamente algunos acá en el chat, lo que hay son Pac-Man, ¿no? O 3 círculos, o 3 tortas con un sacado, son discos con un pequeño sector quitado, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros vemos un triángulo es porque nuestro cerebro está creando imaginariamente líneas que no están ahí. Y esto es sumamente importante porque nosotros como seres humanos vemos, por ejemplo, formas en las nubes. O sea, si pasa una nube, uno dice, oh, se parece a un perro, por dar un ejemplo, claro. Se imagina
en las rocas, por ejemplo, a veces uno ve, oh, mira, esta roca tiene, o una semilla, oh, tiene cara de tal cosa, ¿no? Uno identifica formas. Y eso es, de alguna manera, es algo que nosotros hemos arrastrado evolutivamente, porque no voy a entrar en detalles, pero esto era algo que nos servía para nuestra supervivencia cuando bajamos de los árboles. Entonces, esto de alguna manera es el resultado evolutivo que nos ha sido útil, pero que de alguna manera nos permite, por ejemplo, que exista el arte, ¿no? Porque en estricto rigor un cuadro no es nada más que una serie de manchas, ¿no?, de pintura, pero sin embargo uno ve paisajes, ve formas, ve caras, ve animales, dependiendo, claro, del cuadro que haya, ¿no? Entonces, nuestro cerebro nos permite esto y de esa misma manera nos va a permitir, y como lo vamos a discutir en la siguiente sesión, construir las constelaciones. O sea, nosotros vamos a ver figuras en el cielo. Y eso es algo intrínseco al ser humano y es algo que hemos arrastrado desde nuestra propia evolución. Entonces lo que les quiero decir, y para terminar la idea con esto, es que, por ejemplo, alguien me preguntaba la astrología. Bueno, la astrología no está basada en el método científico, y de hecho usando el método científico uno puede demostrar o refutar que las hipótesis que usa la astrología están equivocadas. No voy a entrar en los detalles ahora, pero técnicamente uno puede refutar a través de un proceso que se llama la prueba de hipótesis que los conceptos, las ideas básicas de la astrología están equivocadas. O sea que además de no usar el método científico, uno puede probar que están equivocadas. Y la astrología usa también esta idea de las constelaciones, ¿no? Las constelaciones es algo que se viene arrastrando con el ser humano desde que empezamos a observar el cielo, de ver formas. Con esto, yo sé que vi ahí algunas quejas de alguien que no era lo que esperaba. Bueno, yo sé que en un grupo heterogéneo hay personas que ya tienen conocimientos de astronomía y que probablemente las cosas que estoy diciendo son súper básicas y que lata, ¿no? Y que no nos vamos específicamente a los temas que ustedes quieren, pero ustedes tienen que pensar de que hay muchísimas más personas en el grupo. Hay 90 espectadores, es decir, de 90 personas con conocimientos diferentes, con expertise diferente, y cada uno espera cosas diferentes, ¿no? Entonces yo lo que les pido es que sean pacientes, porque primero necesito sentar algunas ideas básicas para luego poder discutir de otros temas. O sea, el conocimiento es siempre progresivo. Uno requiere, para discutir algunas cosas más complejas, requiere tener algunos conocimientos de base primero, y que todos no estemos de acuerdo que esos conocimientos están. Entonces la idea de esta primera sesión era justamente eso, instaurar dos ideas. Primero, qué es lo que es la astronomía, y la astronomía como una ciencia, y entender cómo la ciencia construye modelos teóricos. Entonces, eso era lo que quería discutir el día de hoy. Me gustaría en una segunda sesión, por ejemplo, discutir de las constelaciones, de objetos en el cielo, pero estoy abierto a lo que ustedes me digan. En este momento, voy a detener la transmisión, porque con esto doy por concluida la sesión, pero me voy a quedar, voy a detener la grabación, pero me voy a quedar en transmisión para que las personas que quieran seguir discutiendo algunas cosas, la puedan hacer. Gracias por llegar hasta acá, gracias por conectarse, gracias por ver este video, estoy sumamente contento. Y si a ustedes les parece, podemos fijar una segunda sesión, pero ya lo voy a hacer después de la grabación.